Nos quedamos en la página 144, mis niñas, del capítulo 3. Ya estamos por terminar este capítulo hermoso del milagro. Estábamos hablando o estábamos platicando de el tiempo, cómo lo percibimos a nivel dual y cómo Pursa y Arte nos explican de entenderlo. Voy a leer la última parte de la página 143. Página 143, última parte. Que estuvo maravillosa esa página. ¿Se acuerdan que yo subrayé todo? Tengo todo subrayado. Donde Arten pone o le contesta a Gary, sí, no esperes alcanzar el mismo nivel de no sufrimiento que J el primer año que haces el curso. También estaba enfocada la plática de la sesión pasada en eso, en dirigirnos a lo que trata de entender o lo que nos trata de explicar el curso. Y continúa diciendo Arten, es un ideal que solo se puede alcanzar con una gran experiencia. Ojo, solo puedo aplicar el curso a nivel de J con una gran experiencia, es decir, estarlo bajando y bajando y acordándome y chasqueando dedos y recuérdame, recuérdame. Aquí lo dice, alcanzar ese nivel de J con una gran experiencia. Sí, dice Arten, acabará llegando el momento en el que ya no sufrirás nunca. Esa es una de las compensaciones a largo plazo. Ojo aquí, a largo plazo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que luego a las 2 semanas ya, como no está saliendo como yo quería las cosas o me sigo sintiendo así, entonces renuncio. A largo plazo del camino espiritual. Puedes alcanzar la invulnerabilidad psicológica, aunque aún parezca que estás en un cuerpo. Y eso también lo platicamos. Porque de verdad me han preguntado, bueno, entonces si encuentro la espiritualidad, si logro el recuerdo, si ya entonces ya me muero, el cuerpo desaparece. No, aquí Arten hace una aseveración que considero muy importante. Repito y voy a subrayar, puedes alcanzar la invulnerabilidad psicológica, aunque aún parezca que estás en un cuerpo. ¿Qué podemos entender como invulnerabilidad psicológica? Que no hay más voz que la que Dios. No escucho alguna otra voz que no sea la de Dios, la de mi recuerdo, la de la fuente. Y entonces mi psiquis se vuelve invulnerable a cualquier otro pensamiento que no sea de amor, de unión. Como dice el curso, aquí hace una referencia a Arten al curso, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Pero hace falta, y aquí fue donde nos quedamos, hace falta la ilusión del tiempo para que aprendas las lecciones de perdón y alcances tu objetivo. Hacen falta las lecciones que voy a vivir o a experimentar a través de esta línea de tiempo que se manifiesta en la dualidad. Bien importante, o sea, fundamental. Y dice Gary, puede que sea así, pero quiero llegar ahí cuanto antes. ¿Quién no? ¿No? Ya me urge rápido la iluminación, el despertar, ya no quiero pasarla mal con estas emociones de separación. Y Pursa le contesta, todo el mundo quiere eso. Y te vamos a ayudar ahora mismo, transmitiéndote una idea importante. Esto no es la totalidad del cuadro, pero es una parte importante. Es posible que al principio, ojo, no estés de acuerdo con ello, pero piénsalo. Te dijimos la última vez que cuando volviéramos te informaríamos de qué es la verdadera sabiduría. Aquí fue donde nos quedamos, para empezar lo de la sabiduría, sí es cierto. Vamos a entrar en detalles a este respecto y notarás que nuestra presentación, ojo, se volverá más lineal a medida que avancemos a fin de facilitar tu entendimiento. ¿Qué quiere decir esto, mis niñas? Que las herramientas de la dualidad, del sueño, como el espacio, como el tiempo, como el perdón, como la salvación, como el espíritu, son necesarias para el entendimiento. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. En el libro del mensaje de un curso lo vimos. Los fines prácticos, didácticos, pedagógicos de todo lo que la dualidad nos presenta. Solo para que podamos lograr entender la no dualidad, el estado de no separación.
En lo relativo a la sabiduría, el mundo cree que la sabiduría es tener buen juicio y tener razón. Mucha atención, esto se va a poner un poco incríspido, pero ojo. El mundo cree que la sabiduría es tener buen juicio y tener razón. Eso no es cierto. Lo único que conseguirás teniendo razón es quedarte estancado ahí para siempre. No entiendo nada. ¿Qué me va a garantizar el avanzar? Reconocer que no entiendo nada. Voy a recitar lo que J dice en el curso sobre la sabiduría y su relación con la inocencia. A propósito, esto también es lo que significa ser puro de corazón. Y dice, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces pueden actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y siempre ves correctamente. Acuérdense, ya lo hemos practicado, percepción incorrecta, separación, ego. Percepción correcta también forma parte de la ilusión, pero desde la vista del espíritu, ¿ok? Entregado, rindiéndome, no entiendo nada. Entonces ya percibo de manera correcta, pero sigo percibiendo. Y entonces Gary les pregunta, ¿estás diciendo que voy a tener que ver a todo el mundo, pase lo que pase, como totalmente inocente? Híjole, qué fuerte, ¿no? Pulsa, sí, correcto. Una vez más, no esperes que ocurra de inmediato. ¿Ok? No sé, dice Gary, ¿cómo podría un hombre como Hitler ser inocente? Esa es la pregunta típica, le dice Pursa, y la respuesta, wow, no tiene nada que ver con Hitler. Como persona que recuerdo muy bien mis vidas judías, no soy exactamente un admirador de los nazis, ni de los cabezas rapada, ni del Ku Klux Klan, ni de ningún otro grupo de gente con lesiones mentales. La razón por la que son inocentes, ojo mis niñas, subrayamos bien fuerte, la razón por la que son inocentes no tiene nada que ver con el nivel de la forma. Híjole, esto tiene que quedar más que cristalino. O sea, la inocencia no tiene que ver con lo que estás haciendo aquí en el mundo de la ilusión. Qué golpazo para el ego, ¿eh? Hitler y todas las demás personas del mundo, incluyéndote a ti, sois igualmente inocentes porque lo que estás viendo no es verdad. Y aquí cierro el libro y me echo a correr lo más lejos que pueda del libro porque qué incomodidad. Ese al que me encantaba señalar, culpar, responsabilizar, resulta que ser que no. Este es vuestro sueño, continúa diciendo Pursa. Como enseña el curso, el sueño no está siendo soñado por otros. Hitler, continúa la incomodidad, mis niñas, Hitler fue un ejemplo del sistema de pensamiento del miedo llevado hasta el extremo. Bien importante, es un ejemplo del sistema de pensamiento del miedo llevado al extremo. Bien importante esto. ¿Piensas que el holocausto fue un suceso inusual? Pero solo fue inusual por su tamaño. Tamaño, otro instrumento de la ilusión, mis niñas. Sucesos del mismo tipo han acontecido a cada momento a lo largo de la historia. Si piensas detenidamente e investigas un poco, descubrirás que ha ocurrido varias veces solo en este último siglo. No tienes que ser judío o negro o indio o de algún color exótico para ser una víctima. Sería difícil encontrar un grupo de gente que no haya sido perseguido. Incluso una persona blanca
siempre que sea cierto tipo de blanco en lugar o en un lugar y en un momento determinado, puede ser la víctima del año. Quizá tenga que ser católico o protestante o una presunta bruja. Tú naciste en Salem, conoces la historia. ¿Cuántas personas murieron durante los juicios de las brujas de Salem? Le preguntan a Gary. Unas 19 o 20, dice Gary. Sí, le contesta Pursa. Ese fue un típico ejemplo de proyección de la culpa inconsciente. ¿Sabes cuánta gente murió durante los juicios de las brujas que precedieron a ese suceso en Europa? No sé, dice Gary, ¿cientos? Prueba con 40,000. ¿40,000, dice Gary? Sí, le contesta Pursa. Y en cuanto a porcentaje de la población, es como si hoy se acabase con 1 millón de personas. Vaya, dice Gary, eso llegaría a los noticiarios, a menos que hubiera un gran escándalo sexual en alguna parte. Todo esto, le dice Pursa, es el resultado de un estado, ojo, un estado en el que la gente tiene una profunda necesidad, va subrayado, profunda necesidad oculta de proyectar su culpabilidad inconsciente en otra persona. Estado que tenemos la gente, el cuerpo, de una profunda necesidad. No solo dice necesidad, mis niñas, dice profunda, de ocultar esa proyección de culpabilidad en otra persona. Y cualquier, la que sea, no importa, la forma es irrelevante. Como sea, sirve. Hemos estado hablando de ejemplos extremos, pero la gente hace estas cosas de mil maneras sutiles. No se dan cuenta de que lo que necesitan o de que lo necesitan, ni de por qué lo hacen. El no cuestionamiento, ¿no? Simplemente obedezco una necesidad inconsciente, ni siquiera me cuestiono de dónde viene, para qué la necesito, o desde dónde lo estoy sintiendo, o para qué lo estoy sintiendo. Simplemente respondo automáticamente. Y dice, si se dieran cuenta, no lo harían. Aprenderás más sobre esta situación y y te percatarás exactamente, ojo, de por qué estas acciones demenciales, como el genocidio, son parte rutinaria de la falta de humanidad del hombre con el hombre. También aprenderás que el único modo de romper este patrón, bien importante, mis niñas, el único modo, no uno de los 5,000 que hay, el más fácil, el más difícil, no. El único modo de romper este patrón de falta de empatía, de esa parte de humanidad que nos falta entre personas, es el verdadero perdón. Y aquí me viene a la cabeza un ejemplo. A mí me encantó la serie de The Walking Dead, no sé si la... Ay, perdón, mi niña, se me fue la señal. Bueno, les estaba diciendo que a mí, ahorita con esto que estamos leyendo, de que lo que hace que esto se vuelva una rutina, un patrón, es la falta de humanidad entre los humanos, entre los hombres. Y me vino a la cabeza una serie que a mí me encantó, que se llamaba, o se llama The Walking Dead, de un, como que viene la época zombie y todos, la humanidad se vuelve loca. Y ya en las últimas temporadas, mis niñas, se enfocaba la serie en que ya ni siquiera era pelear contra el zombie. Era una pelea entre los mismos grupos de humanos. Ya el zombie nos valía gorro. Ya me estaba peleando con el otro humano para lograr o un espacio de tierra o lograr lo poco que quedaba. Y como humanidad
en lugar de unirnos, estamos en competencia, en guerra con el otro. Y a esto se refiere esta parte. Hay que observar a mi hermano como uno conmigo, no como contra mí, que es esa proyección inconsciente de culpa. Y dice, como dijimos, no tienes que aceptar la idea de que todo el mundo es completamente inocente, ni cualquier otra de las ideas del curso de manera inmediata, con calma, porque aparte de acuerdo al proceso de cada quien, hay temas que nos son muy complicados, más desafiantes para poder procesar. Con calma, dice aquí, pero a medida que avancemos, irás viendo que el perdón es enormemente bueno para ti. No solo para las imágenes que estás perdonando. El perdón del ego, ¿no? Perdona porque pues el otro se lo merece o porque según tú es para ti, pero lo estás perdonando al otro. Como fuera no hay nadie. Realmente el perdón me beneficia a mí. En el curso, al sistema de pensamiento del miedo y de la separación de Dios, se le da el nombre de ego. Y no se debería confundir este término, ojo, con el término ego, tal como se usa en la psicología tradicional. Esto es importante porque de primera instancia siempre lo confundimos. O sea, ay, es que traes el ego bien alto, ¿no? Y lo relacionamos un poco o lo asociamos con la autoestima. Y aquí Arten hace una gran aclaración. No confundamos ese sistema de pensamiento del ego, del miedo de separación, con el ego como autoestima, como lo entendemos aquí en el sueño de manera psicológica. J continúa diciendo, siempre nos hablaba en términos amplios y abarcantes. Y el uso que se hace en el curso de la palabra ego no es una excepción. Debes recordar que por más grande que parezca, ojo, el ego solo es un pensamiento y por lo tanto, wow, qué maravilla, los pensamientos pueden ser cambiados. Y Gary le dice, ya sé que habéis dicho que aún no me habéis enseñado todo el cuadro, pero el perdón del que estás hablando suena como una forma de negación. Lo vimos el jueves que causó un poco de movimiento en el grupo, si se acuerdan. La negación de la negación de la negación del error, pero la negación de... Aquí Gary tocó un punto importante, voy a repetir. Ya sé que habéis dicho que aún no me habéis enseñado todo el cuadro, pero el perdón del que estás hablando suena como una forma de negación. Claro, y es negar el error, mis niñas. Y dice Pursa, cuando te hayamos dicho todo lo que queremos decirte, no solo podrás ver lo que ocurre con el verdadero perdón, sino que tomarás conciencia de de que tanto el sistema de pensamiento del amor como el sistema de pensamiento del miedo son formas de negación. Una niega la ilusión y el otro niega la verdad. ¿Ok? Uno de ellos, aquí viene, la enseñanza del Espíritu Santo, lleva al cielo descubriendo e invirtiendo la negación que el ego hace de la verdad. Como dice el curso respecto a la paz que producen las enseñanzas del Espíritu Santo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. Niego el error, recibo la paz del cielo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esta parte luego nos confunde, nos hace bolas. Y sobre el perdón, que conduce a la paz, el curso señala, el perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea distinta. A diferencia, atención, el perdón, a diferencia de los demás o de las demás ilusiones, nos aleja del error en lugar de acercarnos a él. Esta es de las partes más lindas del capítulo 1 del texto. El perdón es una ilusión, pero es la única ilusión, mis niñas, que no me hace que caiga en otra. ¿Sí? El perdón, siendo una ilusión, es la única que hace que yo empiece a alejarme del error.
¿Cuál error? El creer en la separación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Qué padre lo explica, ¿no? Mucho más simple o un poquito más fácil de entender. Y entonces Gary dice, negar la capacidad de verme influido por cualquier cosa que no sea de Dios o no sea Dios. Pregunta, ¿significa eso que debería de dejar que la gente me atacara físicamente y no defenderme o no ir al médico si estoy enfermo? Wow, maravillosa pregunta. Ojo, ¿eh? En absoluto, le dice Pursa. Cuando hablamos de vivir una vida normal, queríamos decir exactamente lo que dijimos. Nunca deberías dejar que te hicieran daño físicamente, ni desdeñar el peligro, ni sufrir para probar un argumento. Fíjense cómo lo pone todo en un mismo nivel, ¿ok? Wow. Daño físico, desdeñar un peligro, ni sufrir por defender un argumento. La crucifixión fue una lección extrema de aprendizaje. No hace falta que pases por ella para poder aprender de ella. Y ese es uno de los propósitos maravillosos de ese capítulo 6 de un curso de milagros, que es la crucifixión, entender que no tenemos por qué volver a pasar. En cuestión de emociones, mis niñas, por ese mismo proceso o ese mismo camino. No hace falta, aquí dice, que pases por ella para poder aprender de ella. Repito, en la mayoría de las situaciones harás lo que harías normalmente, pero procura no hacerlo solo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Nada va a cambiar, mis niñas, solo que ahora lo harás con el espíritu y entonces todo va a cambiar. Cuando puedas, espérenme, me voy a ir mejor al comedor porque este internet ya saben que está a la orden del día, está en el ego el internet. Y acá como que agarra mejor, espérenme, porque está muy interesante esto que estamos leyendo. Dice, ojo, hermoso, cuando puedas, solicita guía. Y no es cuando puedas, es siempre solicita guía. Podrás basarte en todo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Siempre, mis niñas, o sea, siempre podemos basarnos en ese pensamiento que J ha podido articular por haber sido el primero en el sueño de completar su papel a la perfección. Imagínense, vamos a darle un beneficio de duda. Imagínense que verdaderamente el curso de milagros real fue canalizado por esa señora Helen, de verdad desde una mente crística, el pensamiento de J ya mentalizado en una unión con su padre, y nos está diciendo aquí, es el primero en tener la capacidad de lograr poder ver el sueño como sueño, y tenemos un libro que nos dice cómo poder hacerlo. Wow. Espero me hayan comprendido la idea, pero es que a mí me fascina el pensar que efectivamente el curso de milagros es es esa sabiduría que podemos bajar a lograrlo en la experiencia física. Y dice, con el tiempo tú también te convertirás en lo que este sistema de pensamiento representa. Con el tiempo, lo estamos viendo, ¿ok? Trabajo, reconocimiento, entrega, no es inmediato a nivel dual, a nivel dual. Recuerda, le sigue diciendo Pursa, el perdón que J enseñó y que su curso enseña no es el mismo tipo de perdón del que a veces participan la cristiandad y el mundo. A veces, no siempre, mis niñas. De hecho, el perdón que nos enseñaron es el perdona para que no te vayas al infierno, perdona para que Dios te quiera, perdona porque pobrecito de chiquito le fue bien mal, el perdón hacia afuera, ¿ok? No tiene nada que ver con el perdón, insisto, y lo hemos practicado millones de veces, que el curso nos está tratando
de explicar y que logremos entender. Porque dice aquí, si lo fuera, ese mismo perdón, sería una pérdida de tiempo. La cristiandad entendió equivocadamente a J. Uf, uf. Él enseña verdadero perdón en su curso, lo que decía, toda la mente crística está manifestada en un curso de milagros. A mí esa parte todavía mi ego la recoge mucho, me pesa muchísimo, o sea, es como si tuvieras el santo grial y le dieras una patada, porque no entiendes qué significa. Y nosotros te enseñaremos a emplear ese perdón que J te enseña en el curso, en situaciones específicas, para que aprendas a aplicarlo por tu cuenta a cualquier situación. ¿Quién es, mis niñas? ¿Quién en su santo juicio rechazaría este ofrecimiento? Pues nada, ¿verdad que no? Pero recuerda que no hay sustituto posible del estudio y la práctica del curso. Bueno, ahí sí, ni me toquen ese vals, porque se supone que no necesariamente tienes que estudiar el curso para lograr la sabiduría. Yo mucho tiempo sí se me llenaba la boca de decir, pues solo el curso, solo el curso. A través de que leía a Kenneth Wapnick y algunas otras autores, pues sí, no necesariamente el curso, pero bueno, aquí dice otra cosa. Recuerda que no hay sustituto posible del estudio y la práctica del curso. En fin, nosotros somos ayudantes para el aprendizaje. No tenemos nuestro propio método y tú no deberías empezar tu propio método. Has estado actuando del mismo modo durante eones. Eones es así como una cantidad de tiempo impensable. Como reza el antiguo dicho, si siempre haces lo que siempre has hecho, seguirás consiguiendo lo que siempre has conseguido. Y lo que siempre has conseguido es un viaje de vuelta al planeta psicótico o a algún lugar similar. Es hora de salir del tío vivo. Y Gary le dice, pienso que muchos buscadores espirituales están interesados en no volver a reencarnar o en no reencarnar más. Una pregunta para tener claro lo del milagro. Ojo, aparte de que de vez en cuando el curso se refiere a sí mismo como el milagro, según el propio curso, el milagro no tiene nada que ver con el nivel físico. Otro gran revés, porque nosotros vivimos y aprendimos que el milagro lo veríamos manifestado en el afuera, ¿no? ¡Ah! El milagro, se le quitó el cáncer, el milagro, me saqué la lotería, el milagro, me aparecieron las llaves, el milagro, siempre a nivel de la forma. Y el curso nos hace entender que el verdadero milagro no tiene nada que ver con la forma. Otra gran decepción para el ego, para mi nivel de cuerpo. Es un cambio, dice aquí, en la percepción que tiene lugar en la mente. El milagro es la inversión del pensamiento, es la entrega del miedo para recibir lo que realmente soy, el amor, el recuerdo. Sí, muy bien, le dice Pursa, entonces estás ocupándote de la causa. ¿Cuál es la causa? La mente. Como dice el curso, este es un curso acerca de causas. Mente. No de efectos, forma, ya que por Dios nos quede claro eso. No trates, le dice Pursa, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino más bien elige cambiar la mentalidad respecto del mundo. Esta es una oración también muy linda del curso, ¿no? Porque nos empeñamos en querer hacer del mundo un lugar mejor. No, el mundo tiene un propósito amorosamente despiadado. Eso no va a cambiar. Pero ese propósito es hermoso, porque a través de eso despiadado logro despertar. Despertar, es decir,
lograr el recuerdo de lo que realmente soy, asociándome a eso despiadado desde una mente de unidad, desde una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de perdón. Si venimos a trabajar el perdón, tengo que trabajarlo desde un lugar hostil. Si todo sale lindo, hermoso, si todo es perfecto, ¿qué diablos tengo que perdonar? Y yo vengo a trabajar el perdón. Entonces el mundo logró su propósito perfecto, ser hostil para que yo lograra lo que vengo a trabajar. Solo es a través de eso. Ah, no, pero ni madres, me asocio al hostil desde el miedo, desde pobrecita de mí, la víctima, el horror, lo feo, lo espantoso. Y ahí se pierde. Y se pierde entre comillas, porque estoy obligada a recordarme. Entonces, ¿qué pasa? El universo, la unidad cuántica, la fuente, llámenle como se les dé la gana, se ve obligada a repetirme el pinche proceso porque no entendí nada. Mija, el propósito de esto horrible que te está pasando es que perdones. No, ni madres, ni madres, ni madres. Yo me asocio al ego, yo estoy bien acá y ay, ay, voy otra vez. No aprendió nada. Y como estoy obligada a lograrlo, otra vez, a repetirlo. A lo que Gary le dice, sí, observas con atención, puedes ver que la mayoría de los juicios que formula la gente no la hacen feliz. Claro, al contrario. Al contrario, porque como ese juicio no es hacia afuera, es hacia adentro, es una condenación. Pursa le dice, eso es muy cierto. De hecho, el curso te pregunta en un momento dado, ¿preferirías tener razón o ser feliz? Y desafortunadamente, la mayoría de las veces contestamos tener razón. Y ahí vamos por la vida, diciéndole a todos, de manera inconsciente o silenciosa, eres un pobre pendejo, yo tuve razón. Soy infeliz, desgraciada, me la vivo enferma, pero tengo razón. O sea, ¿a qué grado nos asociamos al mundo de las formas que preferimos ir por la vida así? A que rendirnos, a que entregar. Y Gary dice, creo que la mayoría de nosotros responderíamos que preferimos ser felices, claro, pero actuamos, nos comportamos como si prefiriéramos tener razón. Y así es. Sí, le dice Pursa, parte del engaño del ego es que cuando la gente juzga a los demás, atención mis niñas, y cree que ella misma tiene razón, a veces se siente bien, solo temporalmente, porque han conseguido proyectar parte de su culpa inconsciente en otra persona. ¿Cómo? Haciéndola sentir mal, ¿no? Como diciéndole, mira, tú eres un imbécil, yo sí tuve razón. Si algo nos llena la boca, mis niñas, es decirle, ya ves, te lo dije. Nos encanta poner en evidencia nuestro exceso de sabiduría, nuestra perfección al ver algo, pero no por eso, no por decir soy más inteligente. ¿Saben por qué nos gusta? Porque dejamos en menos al otro, realmente. Un par de días después, ojo, sin saber por qué, su culpabilidad inconsciente, de la que una vez más no tiene ni idea, vuelve a ganar terreno y sufren un accidente de coche o se hacen daño de cualquier otra manera sutil. Fíjense cómo opera el pensamiento, ¿eh? Traten de verlo en su experiencia física. Si estamos muy, muy dormidos, difícilmente lo podemos relacionar, pero siempre va relacionado, mis niñas. Por supuesto, este es un ejemplo lineal e ilusorio. La totalidad de lo sucedido está preparada de antemano. ¡Wow! Y esto es algo de lo que hablaremos después, pero es un ejemplo de cómo se desarrollan las cosas. Claro, entender la unidad de no. O sea, no vas por la vida pasándola mal teniendo pensamientos de amor. No hay manera, todo está conectado. Y dice Gary, de modo que la gente juzga, se siente bien con ello o se siente mal, dependiendo de si proyectan la culpa hacia afuera o hacia adentro. Y después se castigan. Todo esto es inconsciente, ¿eh? Ojo.
Piensan que han ganado, pero su karma pasa por encima de su dogma. Estás progresando deprisa, le dice Pulsa, pero aún te queda mucho que aprender. Recuerda, el karma solo es un efecto. Vamos a cambiar la causa de todo cambiando de mente o cambiando la mente. Atención, mis niñas, dice, el efecto a nivel físico no es algo que nos deba preocupar porque no es real. Déjenme ir por un pincel, un marcador. Está muy interesante. Repito, el efecto a nivel físico no es algo que nos deba preocupar porque no es real. Acuérdense, la forma, grábenselo, la forma es irrelevante. Las cosas reales por las que deberías interesarte, wow, seguimos subrayando, ¿eh? Son la paz interior y volver al cielo. Volver al cielo como estado mental, ¿ok? Lograr el recuerdo, la asociación. En lo que atañe a los beneficios temporales, abordaremos esas cuestiones cuando hablemos de la abundancia que llega con la verdadera oración. Verdadera oración que tiene todo que ver, mis niñas, ¿se acuerdan del libro, el, el anexo, la psicoterapia y la verdadera oración? Que no tiene nada que ver con pedir y por favor ayúdame. La escalera de la oración. Y dice Arten, digamos también que cuando el curso habla de no juzgar a tu hermano, se refiere a que no lo condenes. Obviamente, tienes que emitir juicios hasta para cruzar la calle. No estamos hablando de abandonar ese tipo de juicios, ¿no? Cuando el ego ahí está haciendo sus preguntitas y cositas así, hay que hacer este tipo de aclaraciones. Sin él, sin ese juicio, no podrías salir de la cama por la mañana. El curso no va en contra del sentido común, porque acuérdense, si yo me empiezo a asociar al curso desde el ego, empiezo a hacer preguntas que van en contra del sentido común, con tal de poner en mal el curso, sistema de pensamiento del ego, ¿ok? Siente con resistencia, no pasa nada. Y Gary dice, para algunos el sentido común es un desafío, por supuesto. Juzga las ideas, dice Arte, no a las personas. Y a continuación, acepta las ideas verdaderas. En lo relativo a los desafíos, ya te hemos dicho que te los plantearemos. Llegará un momento en que los desafíos acabarán. Ay, qué hermoso momento. Como dice el manual para el maestro con referencia a los profesores avanzados. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas. Y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Claro, un desafío es un desafío porque dudo de mi capacidad. Si yo no dudo de mi capacidad, no es un desafío, es una certeza. ¿Ok? Eso también se logra progresivamente. Pero tú, le dice Arten, tú no has llegado a ese punto. Es hora de ocuparse de devolver tu mente, hermoso. Es hora de ocuparse de devolver tu mente a su condición natural. Por mí de acuerdo, dice Gary, como has dicho, de todos modos no es mi mente. Una de las cosas que me resultan un poco incómodas es el hecho de que sigas haciendo hincapié en las diferencias y distinciones en lugar de la unidad. Me alegra que lo hayas mencionado, le dice Arten, porque hay una razón importante para ello. Se debe a que, en definitiva, solo hay dos sistemas de pensamiento y el Espíritu Santo te enseña mostrándote el contraste entre esos dos sistemas. El milagro, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto
lo que concuerda y rechazando como falso lo que no. La gente, dice Pursa, no siempre está de acuerdo respecto a lo que concuerda con el milagro y el Espíritu Santo y lo que no está de acuerdo con él y con el curso. Por supuesto, no siempre, 99% de las veces. O sea, es muy común. Siempre habrá cierto desacuerdo entre los seguidores de los caminos espirituales y eso también incluye a los estudiantes del curso. Eso es lo que el mundo hace, Gary. Se divide, ojo, como una célula bajo un microscopio. Es algo que está incorporado al sistema, porque la mente del ego se divide como se divide una célula bajo el microscopio. Bien importante, esto lo vimos en el mensaje. La mente del ego se divide como se divide una célula bajo el microscopio, creando mentes aparentemente separadas o lo que algunos llaman las almas. La cuarta división, ¿no? Ya los cuerpos, la forma de la que habla Kenneth Wapnick en el libro. No te preocupes ni te resistas a ello. Tu trabajo es remontarte. Aquí viene lo que siempre nos han tratado de explicar. Remontarte hasta la raíz del problema. La mente y no el mundo. Y ahí está el desafío. Y cambiar tu mente a través del perdón. Es que aparte es muy simple, bueno, o sea, lo digo de como es. Es muy simple porque ese cambio, el milagro, la inversión del pensamiento solo determina o solo se determina o solo necesita el perdón. No me está pidiendo que ayune 10 años ni que tengo que subir un cerro diario durante 5 años. Verdaderamente solo me está pidiendo logra el perdón verdadero, el del curso, el entender que no hay nada que perdonar. Y eso va a garantizar la inversión de pensamiento. Y dice Pursa, J no espera que su curso viva su vida sin controversia. Bien importante, tanto dentro de la comunidad del curso como fuera de ella. Sin embargo, como dice en la introducción a la aclaración de términos, que son palabras que podrías aplicar a cualquier aspecto del curso, todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Definitivamente, mis niñas, mas quienes buscan aclaración también la encontrarán. ¿Por qué a qué se refiere esto? Que la controversia puede ser desde el ego, queriendo menospreciar o poner en entredicho el curso, o esa controversia también puede ser desde el espíritu, una duda genuina. Y entonces, quien busque aclaración, que es esa controversia desde el espíritu, la va a encontrar. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar, bien importante esta palabra, la controversia, el creer que hay conflicto, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Oye, es que aquí dice el curso que, y a mí, pues como que eso no me gusta o no me cuadra, o como que, o aquí se contradice, no que no hay hermanos y que mi hermano, cositas así, ¿no? Una de las posibles áreas de controversia, como verás en nuestras próximas discusiones, es la idea de que lo que en realidad mueve el mundo es la culpabilidad inconsciente asociada con el pecado y que ese pecado simplemente es una idea falsa. No deberías darle realidad psicológica mediante la condena. Esto es súper difícil. O sea, esto verdaderamente, mis niñas, está más fácil aventarte el bungee sin cuerda que hacer esto. O sea, me estás pidiendo que libere de lo que siempre he creído. Hasta que regresemos, dice Arten, quiero que consideres que los caminos espirituales no son iguales y que si quieres unidad, se tiene que encontrar en el objetivo.
Repito y subrayo, y si quieres unidad, el recuerdo, la tienes que encontrar en el objetivo, en el propósito, mis niñas. El objetivo es el mismo. Todos los caminos espirituales acaban llevando finalmente a Dios. Pero los caminos no son iguales, siguen direcciones distintas temporalmente, hasta que todos acaban en el mismo lugar. No hay tristeza en eso. Sin duda, es muy necesario. ¿Por qué, mis niñas? Porque no todos estamos listos para el mismo camino. Por ejemplo, yo me voy a Cuernavaca por la de cuota porque puedo pagar la cuota, pero quien no puede pagar la cuota se tiene que ir por la libre. Los dos vamos a llegar a Cuernavaca, él por un camino y yo por otro, porque nuestras herramientas en ese momento eran diferentes. Aquí es igual, no hay tristeza en ello, sin duda es muy necesario. Para poder sacar el máximo de cualquier camino, tienes que comprenderlo y aplicarlo, porque ¿cómo podrías aplicarlo sin entenderlo? Pues no hay manera. Primero tengo que entenderlo. No se generaría ningún gran desacuerdo si aseguraras que el budismo y la cristiandad no están diciendo lo mismo. ¿Por qué se debería generar un gran desacuerdo si afirmas que un curso de milagros no dice lo mismo que ellos? Claro. El curso, atención mis niñas, no es un movimiento. De esos, y hay más que suficientes. No tienes que conquistar el mundo. No importa que el curso sea popular o no. J sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, ahí esa parte a mí todavía me genera mucho movimiento mental, pero bueno, ahí vamos trabajándolo. Quienes estén preparados para el curso lo encontrarán. Su curso es único, sin duda alguna. Dale a cada uno una oportunidad de aprender que no es un individuo y que no está solo. Esto te da la ocasión de estar en comunión con el Espíritu Santo y en último término, con Dios. Acelera tu vuelta a Dios. Maravilloso, subrayo. Acelera tu vuelta a Dios, ayudando al Espíritu Santo a sanarte. Sin embargo, para que esto ocurra, es absolutamente imprescindible que aprendas a entender declaraciones como la siguiente que J hace en el curso. Agárrense fuerte y dice, de hecho, puede afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así, todo podría ser a la inversa. Todo. Subrayo fuerte, todo. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener, descansa en ello. Pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios mayúscula, pase a ser una ideal de grupo, un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer en las garras de la corrupción y decadencia más absoluta. Fíjense cómo se tergiversó la verdadera esencia. La creación, recuerdo de mi fuente. Desde el ego, la creación es lo más bajo, lo más mundano, pase a ser un ideal del ego. Si esto es un error, la verdad puede subsanarlo fácilmente. Qué padre, ojo con esto, y es así. Esto es solo un error de percepción. La verdad, el invocar el recuerdo, la conexión, lo va a subsanar fácilmente. Ni siquiera tiene por qué costarme trabajo, puesto que todo error puede ser corregido. Solo, atención, y aquí viene lo importante, solo con que se le permita, recuérdame, a la verdad juzgarlo. ¿Cómo permito que la verdad juzgue algo? No entiendo nada. Porque si yo creo que entiendo,
Ya está toda ya mi introyecto metido, ya valió. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ya valió madre. ¿Ante qué se podría llevar? ¿Se imaginan? Si al error, y es lo que hacemos, mis niñas, la ilusión, le otorgo el rango de verdad, ya me condené. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién? Ahora sí que como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Pues nadie. Y así, querido mensajero, dice Pursa, es hora de renunciar a los valores equivocados que tú le has dado al mundo. Momento de abandonar esos valores y de empezar a incorporar el significado que le da el Espíritu Santo, el uso que él hace del mundo. Ese sí que tiene mucho significado. Y aquí está, esta parrafito, mis niñas, habla del verdadero trabajo. Me hago a un lado, no quiero ni que desaparezca el mundo, ni que se muera nadie, ni que nadie cambie en el mundo. Que esa es la parte a veces también muy desafiante. No me interesa que nada de la forma se modifique. Lo entrego. ¿Qué me interesa? Que yo me pueda asociar a eso desde otro punto de vista. Que yo pueda verlo desde el amor, desde el aprendizaje, desde la oportunidad. Y Arte encierra diciéndole a Gary, continúa con tus estudios, Gary. Y durante nuestra próxima visita, empezaremos a llevar tus errores, que es es la única lógica que es ya. Veo la ilusión, la llevo a la verdad. Llevaremos tus errores ante la verdad, donde podrán ser enmendados por aquel cuya función es liberarte. Y aquí, mis niñas, cerramos la sesión de hoy para empezar el próximo martes con los secretos de la existencia. Es un capítulo más chiquito, pero no por eso menos intenso, que del milagro, que estuvo maravilloso, que habla principalmente, que me encanta del curso, de cómo tenemos la oportunidad de aplicar el curso y desarrollarlo a nivel de la experiencia, pero que lleva un trabajo de rendición, de entrega, de reconocimiento. Yo tengo que reconocer antes que todo. Bueno, cerramos capítulo 3 de este libro maravilloso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera compartir? ¿Quejas? ¿No acepto? No, fíjense que el próximo es como más largo, yo creo que el que acabamos de ver. ¿Bien? ¿Listas para aplicarlo en su experiencia? Bueno, pues practiquen, mis niñas, no suelten el curso, ya saben lo de siempre, por favor, repasen. Ahí están los videos de otros libros, del mismo texto del curso que estamos llevando los días jueves en la mañana. Agarren su librito. Recuerden que no estamos solas en este proceso un tanto retador, ¿ok? De todos modos, cualquier duda, pregunta, lo que sea que necesiten, yo estoy ahí en el chat, mis niñas hermosas, las veo el próximo martes para empezar el capítulo 4. No es cierto, la próxima semana es Semana Santa, ¿verdad? Entonces no nos vamos a ver la próxima semana para que se vayan a descansar, se relajen. Nos vemos en la de Pascua, en esa sí, esa es más, está más simple. La próxima sí descansen y descansen de la sesión, porque de aplicar el curso de ese no hay descanso, ya lo saben. No, sí, Ivana, aunque no te parezca, lo siento. Este, apliquen, siempre tengan presente. Son oportunidades maravillosas cuando no hay sesión y tengo que recordar lo que estudié. Las veo entonces al otro martes. ¿Quién me ayuda? ¿Qué fecha es? El 22 próximo de abril. 22 de abril. Gracias, mi Erika hermosa. Nos vemos el 22 de abril, martes, ¿ok? Para Ujú. continuar Ok. con el párrafo, con el capítulo 4. Mis niñas, muchísimas gracias, de verdad, se los agradezco, sus ganas, su interés, su determinación, su humildad para querer despertar y asociarse al mundo desde el aprendizaje y transitarlo de manera diferente. Y eso garantiza que todo mi alrededor lo transite igual. Entonces, pues muchas gracias, mis niñas, les mando un beso, hagan una excelente semana, las amo. Gracias, gracias, Noriko. Gracias. Gracias. Bye, mis niñas hermosas, las amo. Bye. Bye, Bye. bye.